Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Hoy es un día en el que queremos hablar de inmigración y para ello va a estar con nosotros nuestro habitual en la Demosfera, que es José Papía, al que saludo ya. José, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Xavi. Pues encantado de estar con vosotros otra semana. Y además tenemos a otro que se está convirtiendo también habitual en este programa, que es Pedro Gallego, al que saludo con mucho gusto. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar otra tarde más con vosotros. Bueno, decía yo al inicio que hoy íbamos a hablar de inmigración, o al menos vamos a dar algunos datos que nos hacen ver un panorama cuanto menos inquietante en España. Has dado unos datos a micrófono cerrado que yo creo, si te parece bien, José, que sería bueno arrancar con ellos, unos datos que nos ha traído Pedro, que son muy esclarecedores de cómo está la situación a día de hoy en España respecto a la población extranjera. Así que si me das el beneplácito, José, yo le paso ya el micrófono a Pedro Gallego. Según los últimos datos que he podido observar aquí en la red de Funcas o del INE, pues España ha superado ya a países como Francia, por ejemplo, estaba alrededor de un 13%, está alrededor de un 18% de población inmigrante. El récord lo tiene Alemania, que supera a todos los demás. Pone la ONU, que tiene alrededor de un 26%, pero bueno, creo que es menor, porque no sé, hay que valorar si valora tanto los residentes como los que están en proceso de regularización o de acogida, como los refugiados, no lo sé. Pero Funca, ya digo, el 18,1% de la población ha subido desde el 2023, que se disparó del 13 al 17%, donde se concentran más del 2/3 de esa población inmigrante en 4 comunidades autónomas, que es Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Madrid. Y bueno, pues en este contexto en el que a lo mejor hay una noticia que ha saltado a la red un poco, de alguna forma, sesgada, en el sentido de el diputado de Bradford en Inglaterra, en una de las ciudades de la periferia de Londres, pues que es islamista, pues se ha confundido con que era de un partido islamista. Claro, allí no saben que allí no se votan partidos realmente, se votan candidatos. Y luego, además, que ya líderes de primer orden de otras nacionalidades, por ejemplo, en Reino Unido, ya existen. Y, por ejemplo, el otro día me mandaste, por ejemplo, empezando por el alcalde de Londres, Sadiq Khan, luego el primer ministro de Escocia, que es de origen también, creo, pakistaní, también en Gales, creo que es de origen de Zambia, y también, pues ahora mismo, no sé, de Irlanda también, uno de los líderes más representativos de ese país. Es decir, que ya se ha materializado y ha cristalizado esa predicción que se hacía en generaciones atrás, o una generación, de que pronto en Europa gobernarían ciudadanos de fuera de ella, atendiendo sobre todo a una cuestión no solo de país de procedencia, sino más bien, yo creo, desde el punto de vista de entender el mundo y de su forma cultural de entender el mundo, que sobre todo viene marcada en muchos aspectos por la religión. Entonces, bueno, esto lo hago como entradilla en relación también al paralelismo que podríamos hacer, o la comparación, la política comparada de grupos políticos que existirían o que existe entre lo que tenemos en España, a lo que se denomina ultraderecha, que es Vox, y lo que existe en el resto de Europa, como por ejemplo Alternativa por Alemania, o el Partido de la Reconquista de Riek Mur, o los que existen en otros países como Hungría, o en el Partido de la Libertad o en Holanda de Geert Wilders. Todos estos partidos, José, tú que has vivido y cohabitas de vez en cuando entre Europa y entre España y Bélgica, ¿qué distinción podrías decir, en qué rango estamos comparados en ese
sector del segmento al que se denomina ultraderecha, ¿en qué rango estaría España con esta connotación de ultraderecha que se hace peyorativa, por ejemplo, a partidos como Vox, comparado con lo que hacen, dicen y materializan en el resto de Europa? Yo creo que la pregunta es muy buena la que haces, Pedro. De hecho, es que en España ahora mismo estamos todavía en ese momento de luna de miel, ¿no? Con la cuestión de la inmigración, aunque ha habido muchos problemas, pero claro, ahora mismo el tono del lenguaje político que tú te puedes encontrar en las repúblicas bálticas, te puedes encontrar en Hungría, te puedes encontrar en los países escandinavos, es completamente el diferente al que hay en España. Es decir, allí ya han andado más kilómetros que lo que se han dado en España y ya evidentemente están viniendo todos los frenazos, ¿no? Yo me voy a ir al extremo, es decir, te voy a dar dos declaraciones de una política muy conocida, ya estoy diciendo que es mujer, europea, que de hecho es primer ministro en un país. Esta mujer ha dicho tranquilamente, tenemos que hacer sentir mal a todos los inmigrantes ilegales que vengan a nuestro país. Tienen que sentirse que no son bienvenidos y ya saben cómo los vamos a tratar. Y de hecho, adelanto algunos de los temas que ellos trabajan ahí. Cuando tú entras como inmigrante ilegal, o bien te mandan a una isla donde te dan básicamente pan y agua y una litera, además te quitan todo lo que llevas encima en una ley que ellos llaman la ley de joyería para pagar tus primeros gastos de llegar al país. Y además, si tienes una sola, pero una sola, aunque sea suspendida, sentencia penal en los tribunales, con carácter permanente ya no podrás jamás adquirir la nacionalidad. ¿De acuerdo? O sea, imaginaros, pues el país del que estoy hablando es Dinamarca, lo lleva una socialista y este es el tono normal en el cual habrá el Partido Socialista, me lo vuelvo a repetir, danés. Es decir, ni en el sueño más de la fachosfera, como dicen ahora que se ha puesto de moda el término, ni el sueño más de la fachosfera boxística, se podría llegar a hablar de esta forma en España. Es decir, en España estamos todavía unos años atrás. Estamos en unos años atrás donde se dice, sí, hombre, hay gente de otras culturas que no se portan bien, hay barrios que se han guetizado, perdonad el neologismo, ¿no? Se han guetizado y no están funcionando bien, hay sitios donde hay violencias y demás, pero bueno, la situación ahora mismo en España todavía es romántica de luna de miel comparado con donde están estos países. Y el tema es que se ha virado ya en otro sitio, en un gran número de países, algunos que se conocen en los medios de comunicación masivos, como pueden ser Hungría, Polonia, Dinamarca, que el que lea prensa internacional lo sabe, Eslovaquia, Holanda, todo esto ya se sabe, pero es que además hay muchos países que a la chita callando están actuando de una manera mucho más radical de lo que algunos periodistas y periodistas nos cuentan, ¿no? Como por ejemplo Alemania. En Alemania ahora mismo las deportaciones son en masa, son absolutamente en masa. Lo que está ocurriendo en Italia es similar, es decir, muchos de los países grandes ya han virado y han cambiado. Es cierto que en el Reino Unido ahora mismo me voy a ir a un titular del Wall Street Journal, dicen ominoso triunfo del islamismo en el Reino Unido. Eso no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo Vox, ni lo está diciendo Geert Wilders en Holanda, ni lo está diciendo, no sé, Kaczynski en Polonia. No, eso lo está diciendo tranquilamente el Wall Street Journal. Ominoso triunfo del islamismo en el Reino Unido. Entonces, la situación, evidentemente, yo puedo terminar aquí, y esto sí que es una valoración mucho más cualitativa o más personal, si queréis. La vida que yo me encontraba en Bélgica a mediados de los 90, en la que uno vive ahora, donde a partir de las 8 de la noche no se ve prácticamente gente en la calle, donde las mujeres que cruzan determinados barrios se tienen que poner un pequeño pañuelito dentro del coche para que no les provoquen accidentes en el coche, un pañuelito de estos de cuello que se pone, como hacen en determinadas culturas, encima de la cabeza y así te evitas follones. Donde, pues bueno, tíos como yo, recientemente a mí me han agredido en un taxi o me han puesto, como me pusieron no hace ya muchos años, me parece que hace 3, me pusieron un cuchillo en el cuello, yo que soy un tío de 2 metros, en una estación a las 11 de la noche, pues en fin, es verdad que las cosas han cambiado muchísimo en Bélgica y lo que uno vive allí pues es muy diferente. La gamberrada de los chavales, riéndose algunos de su propia religión, si es que la practican o si es que creen en ellas, es gritar el nombre de su profeta mientras van en un coche a 100 y pico por hora por una avenida de Bruselas, con todo el mundo evidentemente tirándose al suelo, corriendo, creyendo que va a haber un atentado y similar.
Eso, pues yo lo he vivido, no sé, yo creo que en el último año 3 veces. Son gamberradas, que si hay policías alrededor, pues los paran, pero en definitiva es verdad que se ha enrarecido mucho la vida, ¿no? En España todavía no se ha enrarecido lo suficiente, por lo que parece, pero el discurso en toda Europa es muy diferente del que se plantea en el Parlamento español. Tengo aquí una lista de partidos denominados, porque ya sabes el rango y el segmento. Como aquí estamos más dulcificados y vivimos todavía en una utopía, en un mundo feliz, donde no se quiere mirar hacia arriba o hacia la realidad de las cosas y ya decir por ejemplo, que hay una regulación más severa de la inmigración ilegal, ya eso es ser de ultraderecha, pues bueno, partiendo de ese filtro, en el 2018 ya se presentaban como partidos catalogados de ultraderecha en Bulgaria, Patriotas Unidos, en República Checa, Libertad y Democracia, en Estonia, Partido Popular Conservador, en Hungría, Jobbik, en Letonia, Alianza Nacional, Todo por Letonia, en Eslovaquia, Partido Nacional Eslovaco y Partido Popular Nuestra Eslovaquia, en Austria, Partido de la Libertad de Austria, Bélgica, Vlaams-Belang, que concretamente esto de Vlaams-Belang apoyaron a Puigdemont allí en Bélgica, o sea, figúrate sí, a tope. Que mezcolanza estos que son un partido flamenco de Bruselas, sobre todo, creo que es donde más, en Flandes, vamos. En Flandes, sí. Pues esta gente se manifestaron junto con Puigdemont. Creo que incluso su líder hizo unas declaraciones cuando estaban allí con las banderas catalanas. En Dinamarca, el Partido Popular danés, en Finlandia, verdaderos finlandeses, en Francia, el Frente Nacional, que ahora existe también el de Eric Zemmour, el del Partido de la Reconquista, que está a la derecha de la supuesta ultraderecha de estos. En Italia, Liga Norte, Países Bajos, Partido por la Libertad, que ya gobiernan, Suecia, Demócratas por Suecia, Suiza, Partido Popular Suizo, y Reino Unido, Partido de la Independencia del Reino Unido. Okay. Eso es más o menos el panorama político, vamos a decir, de partidos políticos que se encuentran en el segmento de la ultraderecha con las categorías que se maneja hoy en la opinión publicada y en la opinión mayoritaria de la socialdemocracia. Lo que vemos es que quizá en los países donde la inmigración es más potente, que es en Alemania, creo que se neutraliza un poco esa tensión que puede haber, primero porque es una potencia económica y segundo, hay un gran nivel de vida, un nivel de vida alto, el país es un país que está en marcha y luego creo, a mi juicio también por ese sentimiento completamente vamos a decir, penitente después de la Segunda Guerra Mundial, pues que hacen que en el 2015 aparezca lo que se llama el Willkommenkultur, la cultura de bienvenida, y se van a recibir a los refugiados con carteles a las estaciones. O sea, esta demagogia y esta ingenuidad absoluta, creo que todavía ya se ha difuminado porque comentarás ahora, José, la política nueva de Scholz, o si no, ya ha adelantado algo, pero que de algún modo eso neutraliza tanto un país que está en marcha y un país potente, como ese sentimiento todavía que se arrastre sin ocurra de culpa, neutraliza un poco una tensión de un país que tiene el porcentaje de inmigración más grande de la Unión Europea y que creo que desastres económicos o crisis económicas que ya operan en ciertos países serían el detonante, a mi juicio, de una tensión social que provocaría realmente un estallido más grave de lo que estamos viviendo ahora, que se está mitigando desde el Estado, no por la sociedad civil. Así es, y yo creo que, fíjate, en Alemania, querido Pedro, hay un momento que yo creo que es ¿cómo lo dices tú? El parteaguas, que me encanta esa expresión que utilizas, que es el momento en el cual se producen las agresiones sexuales en Colonia. En la fiesta de Año Nuevo de hace unos años, que creo que se reportaron, corregidme la cifra, que seguro la podéis mirar online, todos nuestros seguidores, pero creo que hubo más de 1.600 casos de agresión sexual en una misma noche. A partir de ese momento es cuando Alternativa por Alemania y otra gente empieza a ganar terreno y cuando
Se ha mantenido durante un tiempo el relato en el lenguaje, se ha mantenido el relato y se ha mantenido el lenguaje, mejor dicho, pero es cierto que se ha cambiado ahora mismo. Y ahora mismo, por detrás, lo que está ocurriendo es algo muy diferente a lo que nos cuentan por delante. En España, como somos una burbujita dentro de la Unión Europea y no nos enteramos de lo que hay, como tú dices, estamos todavía en ese momento Disney, ¿no? Más infantiloide, ¿no? de todas estas cuestiones. Un tema muy importante, Pedro, a destacar. Estabas enumerando una lista de partidos. Los que van a ganar las elecciones europeas del 6 al 9 de junio de este año van a ser precisamente esos partidos, que ahora mismo están repartidos en dos grupos y en uno que está no alineado. Está el grupo Identidad y Democracia, está el grupo de los conservadores y reformistas europeos, donde andan los polacos, los de Meloni y tal, gente, en fin, que tiene mucho voto en su país. Y luego finalmente están los de Fidesz, que están flotando en el éter, que son los húngaros. Si tú sumas los votos que van a ganar estas tres formaciones y viendo ahora mismo lo que nos están contando los periodistas con relación a estas elecciones, es todo contra ellos, porque sumando estos tres partidos o estos tres grupos van a ganar las elecciones europeas, van a tener más votos que el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, y de hecho el miedo que tiene ahora Ursula von der Leyen es que probablemente vaya a tener que contar con el ECR, como se llama el Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos, para lograr ser nombrada de nuevo presidente de la Comisión Europea. Porque con los liberales de Macron en caída libre el voto, Ciudadanos habiendo desaparecido y los liberales en general en Europa en caída libre, no va a dar para que ella la puedan nombrar en Parlamento Europeo. Luego, además, necesita el apoyo en Consejo. Es una regla no escrita de alrededor de 15 países. Ahora mismo tiene 12, 13. Es una situación compleja y, de hecho, las elecciones europeas las van a ganar estos partidos. Es decir, hemos oído muchos nombres. Tú eres mucho más fino que yo con los términos, ¿no? Patriotas, nacionalistas, antiglobalistas, extrema derecha. Se les llama de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que lo que en general les caracteriza es que son partidos que no están dentro de la élite socialdemócrata al uso, ¿no? En cada país toman un formato diferente, es decir, una Marine Le Pen en lo económico es bastante de izquierdas, diríamos, ¿no? Es muy estatalista, muy de izquierdas, muy de programas de ayuda, lo cual no es el caso en muchísimos otros de estos partidos que yo al final los llamo todos las fachosfera porque no sé cómo, y me apunto al término del inefable Pedro Sánchez, ¿no? Cuando denominó a todos los partidos como algo brumoso, la fachosfera. Pero es que ahora mismo en medios lo único de lo que se habla es de que hay que parar a la fachosfera en las elecciones europeas, porque la fachosfera se está extendiendo como un virus. Y esa es ahora la psicohistoria, el relato que nos han colocado en la mesa para que los europeos se sientan virtuosos, ¿no? Sabemos que el protestantismo que impera en Centro Europa y en Norte Europa siempre necesita que uno se sienta virtuoso, diferente, mejor, más maravilloso que el otro, ¿no? Entonces, ahora, pues, en definitiva, la manera de sentirse virtuoso no es ni apoyar la causa ucraniana, ni apoyar la causa pandémica o el tratamiento pandémico, ni apoyar la causa de, yo qué sé, de meterte con Trump o meterte con el Brexit. Ahora mismo uno es virtuoso si lucha contra la fachosfera. Y es en esa película que también Pedro Sánchez se ha montado a la ola de surf, a la ola de surf se ha montado y ha aprovechado esa tendencia que hay ahora mismo porque los partidos políticos al uso están recibiendo pues derrotas y están recibiendo sorpresas en un montón de sitios, salvo si no hubiera cordones sanitarios, ahora mismo en Europa habría 12, 13, 14 países llevados por este tipo de país y la lista más votada, como dicen hay algunos, ¿no? En la política al uso, si la lista más votada se respetara, ahora mismo de los 27 tendríamos 15 liderados por partidos de la denominada fachosfera. Bueno, yo cuando sabes que discutimos muchas veces el asunto de cómo está Europa y yo siempre hago el mismo análisis o emito el mismo enunciado, es que de alguna forma Europa también está en la escombrera intelectual y social, pero hay una cierta élite en Francia o en Alemania pues que no solo es un faro donde mirarse, sino que al final son los que tiran de la nación y son los que tienen capacidad para luego orientarla hacia un sentido.
en principio hacia un sentido y hacia un destino mejor. Hay un ministro del SPD celebérrimo, que es Thilo Sarrazin, que fue expulsado del SPD, perdió su cargo en el Bundesbank, que escribe un libro en el 2018 que se llama Alemania se autodestruye, en que, bueno, esto sí lo escribieran, hemos dicho antes el sentimiento de complejo, pero claro, hay gente que no lo tiene. Esto si se escribiera en España sería, figúrate, habría manifestaciones con pancartas encabezándolas por Almodóvar y demás, y por toda la Sexta y acólitos, realmente sorprendentes, ¿no? Figúrate, Sarrazin, desde luego, no es ningún indocumentado. Es el perfil de alemán, estudioso, serio, al margen de que uno pueda estar o no de acuerdo con sus interpelaciones, pero no es un indocumentado, no es una Yolanda Díaz, ni es un Ábalos, ni es una Leirepajín, ni un Feijóo. Sarrazin dice, por ejemplo, nada menos, José, figúrate esto si se dijera aquí, que él hace o apela al problema de la demografía y al índice de natalidad de las alemanas y cómo lo que crece de manera exponencial es los hijos de inmigrantes, de los cuales dice que de los 16 millones que existen en Alemania en esa fecha, en 2018, 4 son de origen islámico. Dice que hay que fomentar la natalidad de las mujeres alemanas y no de lo que está ocurriendo con las mujeres musulmanas, que ya por su cultura pues son mucho más prolijas a la hora de tener hijos, ¿no? Dice, incluso se atreve a decir que hay que fomentar las alemanas, porque de las alemanas inteligentes. Dice que incluso las musulmanes son mujeres no son tan inteligentes, y apela, incluso, claro, esto es muy fácil, el argumento recurrente sobre el tema de Hitler y más historia. Dice precisamente que ese argumento se desechó porque precisamente negó la hipótesis de Hitler de que la raza germánica era más inteligente. O sea, precisamente ese argumento se volvió contra quien quiso utilizarlo en su inicio. Él lo hace desde un punto de vista puramente, vamos a decir, cultural. Sí, científico, de que está más que demostrado que de padres inteligentes, hijos inteligentes. Y sobre todo, pues, desde el punto de vista cultural. Dice, bueno, el libro es brutal, creo que todavía no está traducido al español. Hay una serie de extractos, por ejemplo, que empiezan diciendo: Alemania se autodestruye. Y se pregunta, qué absurdo temor, podrían pensar muchos. Si se contempla a este sólido país en el centro de Europa, con sus 80 millones de habitantes, sus ciudades, industrias, automóviles, comercio y cambio, vida y bullicio. Pero un país es lo que es por sus habitantes y por sus tradiciones vivas, espirituales y culturales. Sin los seres humanos sería solo una referencia geográfica. Y en efecto, los alemanes se están autodestruyendo gradualmente. Una tasa de reproducción neta de 0,7 o menos, como la que hemos tenido durante 40 años, significa que la generación de los nietos será la mitad que la de los abuelos. El número de nacimientos en Alemania pasó de más de 1,3 millones anuales en la primera mitad de la década de los 60 a 650.000 en el 2009. Si esto continúa así, ¿y por qué debería cambiar esta tendencia que dura más de 4 décadas? El número de nacimientos en Alemania será de entre 200.000 y 250.000 dentro de 3 generaciones, es decir, en 90 años. Como máximo, la mitad de ellos descenderán de la población que vivía en Alemania en 1965. No hemos debatido juiciosamente sobre el desarrollo demográfico en Alemania en los últimos 45 años. Dice que se niega el abordaje de la discusión sobre el descenso de la tasa de la generalidad, de la natalidad, del descenso de la natalidad, los problemas de la pensión, porque él es economista, sobre el tema de las parejas monoparentales. Dice, por ejemplo, afirmaciones: si la tercera generación pone de manifiesto hipocresías de medidas demagógicas, como dice, si la tercera generación de inmigrantes turcos no habla alemán correctamente, entonces el entorno es hostil a la integración. Es decir, toda esa serie de justificaciones a la falta de integración o de problemas de convivencia siempre
están dirigidos hacia nosotros, con un sentimiento casi de culpa, como ha pasado mucho en los países escandinavos, que lo conoces tú, hasta que ya se le ha llenado el vaso y no podían seguir haciendo demagogia, como en Suecia. Y creo, ¿por qué he leído esto y por qué me he extendido un poco en este sentido? Porque creo que el futuro de la próxima generación de España ya lo estamos viendo por televisión, en tiempo real, en directo, en el norte de Europa y en Centro Europa. Sí, y estamos aquí con la martingala de que porque unos están contra... Figúrate, aquí estamos discutiendo sobre si Cataluña tiene derecho a autodeterminarse o no, y con partidos secesionistas dentro del propio Parlamento, hablando de absurdeces, y creo que todavía no se ha enterado la gente de qué va la historia, que Cataluña a este paso tendrá un alcalde musulmán, y creo que los de la CUP y los Puigdemont caerán en un saco roto todas sus aspiraciones nacionalistas de una Cataluña libre, sino que tendrán una república islámica libre. Sí, es que es en eso en lo que estamos. Y claro, el hecho de que las naciones ahora mismo no haya una cierta uniformidad cultural es un problema. Desde luego, todos los debates sobre raza, eso no tiene ningún sentido. El tema de la raza no tiene ningún sentido, yo creo que eso está abandonado. Había algunas barbaridades que han escrito algunos, incluso en países nórdicos y en otros sitios, hablando de razas, pero eso no tiene ni pies ni cabeza. Es el entorno cultural el que te hace, ¿no? Lo que tú decías de broma, padres inteligentes a hijos inteligentes, ¿no? Entonces, el hecho de que se esté rompiendo esa uniformidad de las culturas que han conformado lo que es Europa, el viejo continente, todo el bienestar que se ha traído, pues desde luego es un riesgo mucho mayor a las sociedades tal y como las entendemos hoy, las sociedades del bienestar europeas tal y como las entendemos hoy, que muchas tonterías de estas de me voy a apuntar el derecho al medio ambiente o el derecho a cambiar de sexo 37 veces o el derecho a la autodeterminación de una región como tú mencionabas, ¿no? Eso es una broma comparado con el problema que tenemos ahora mismo en Europa. Tenemos una élite basurienta en muchos países. Esa élite basurienta pues, nos ha endeudado, está destrozando los países con tal de perpetuarse en el poder, etcétera, etcétera. No nos deja votar a los ciudadanos con libertad para poder elegir nuestros representantes. Están cargando no solo a España, al continente entero, pero al final es verdad que ese es un problema mayor, es un tsunami mayor que nos está viniendo por detrás mientras hablamos de gilipolleces o, como tú has dicho, de absurdeces, ¿no? Entonces, vamos a ver, me voy a los números. El Global Terrorism Index que hacen en Australia, yo me voy a los números. El 98% de las víctimas muertas en el año 2022 de violencia terrorista, todos son de la misma cultura, religión. Si esto no queremos tomarlo en consideración, pues no lo tomamos en consideración. Al final lo que acaba pasando es, ¿qué haces en Bruselas? Te vas a vivir a guetos de europeos. Es todo lo contrario. La gente se está escapando y se esconde en determinados guetos europeos más tradicionales donde no tiene que vivir o ver determinadas cosas o pasar determinados miedos por la noche o historias de este tipo. Eso es en lo que estamos. Y al final esto es una cuestión de incentivos. En el modelo danés, por ejemplo, la inmigración ilegal se ha disminuido en un 28% y las peticiones de asilo en un 82%. Y todo esto con un gobierno socialista. ¿Por qué? Pues porque las cosas se ponen complicadas, se ponen cada vez más complicadas y entonces pues no te interesa tanto irte a Europa porque te pueden zurrar. Que España esté ahora mismo haciéndose el Bambi y pasando la etapa infantil y de Disney, como por ejemplo tú has mencionado la cuestión de Cataluña. Cataluña sabemos a ciencia cierta, y eso lo sabemos a ciencia cierta, porque tenemos determinadas informaciones de que hay ciudades catalanas que los sábados por la tarde la policía no podría controlarlas si determinadas personas supieran que pueden hacer lo que les da la gana. No hay suficiente personal para parar el que tomaran el control de muchas ciudades, y me atrevo a hablar del extrarradio de Barcelona, donde lo mejor que puede hacer uno por la tarde es esconderse en casa y no moverse. Y eso está pasando ahora mismo en Cataluña, y Cataluña sí se está convirtiendo como Bélgica o como Francia y demás, ¿no?
hay que ver la degradación en la que están en estos países, ¿no? A mí, al final, la cuestión no es una cuestión de personas o de tal, es una cuestión cultural. Hay culturas que son peores que otras, que son inferiores a otras, y eso es lo que hay. Hay culturas que generan riqueza y culturas que no generan riqueza. Tenemos que asegurarnos de que la cultura mayoritaria en las sociedades europeas pues sea una cultura que permita el respeto a los derechos fundamentales, que permita que sigamos aspirando a tener sistemas democráticos verdaderos, que permita que las mujeres no tengan que ir acojonadas por la calle porque les puede pasar algo y que no sean maltratadas en todos sitios y otra serie de temas, ¿no? Entonces, pues sí, estamos en una situación muy, muy complicada y como tú dices, hay determinado lenguaje que todavía no se puede usar en España, que ya se está usando con total tranquilidad en los países nórdicos y cada vez en más países centroeuropeos. En el sur, pues como tú dices, vamos algo rezagados. Caballeros, no nos queda tiempo para más, hemos hecho ya la media hora. Si queréis una última conclusión muy breve antes de finalizar el programa. Bueno, pues yo creo que este programa tendría una segunda parte porque yo creo que ha sido una buena introducción para poner en un contexto que va a dar para largo, sobre todo desde el punto de vista del análisis de los partidos políticos, que es muy interesante cómo se va a desenvolver en los próximos años y que creo que España está a la zaga en algo que ya está en un punto mucho más desarrollado por una circunstancia que estamos nosotros en un contexto similar y análogo, pero que no se están haciendo los deberes. Yo no añado nada más. No añado nada más porque creo que es la conclusión perfecta la que ha hecho Pedro. Hablamos de problemillas cuando en realidad hay un tsunami en Europa. Hay que tratar ese tsunami lo antes posible. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Ha sido un placer, como siempre, haber estado con Pedro y con José en este programa de la Demosfera. Y Pedro, te cojo el guante. Nos queda pendiente un segundo programa en el que tenemos que seguir tratando esta cuestión con José Papí en el canal de Demos. Gracias a los dos y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Un abrazo.